10% TAE por tu nómina durante el primer año y hasta 5.000 euros. Estarás más feliz. Gana más cobrando lo mismo y empieza a disfrutar de muchas ventajas más. Trae tu nómina a Caja Rural Central. Nosotros nos encargamos de todo. Caja Rural Central. Siente tu tierra. Abrimos el espacio del portavoz de hoy viernes 18 de septiembre, se lo llevamos anunciando a lo largo de toda la mañana. Nos acompaña Vicente Pina, editor del libro Historia de Orihuela, lo conocen porque es el protagonista de nuestra sección El Club de Vicente Pina de Librería Codex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y nos acompaña Francisco Cánovas. Francisco Cánovas, él es el autor del libro Historia de Orihuela. Hola, ¿qué tal? Francisco, muy buenas. Buenos días. Bienvenido a esta casa. Bueno, Vicente, vamos a comenzar. Como editor te voy a hacer dos preguntas y después yo creo que ya le cedemos todo el protagonismo al autor del libro. Como corresponde. Como corresponde. Vicente, ¿por qué decidiste editar un libro que se llama Historia de Orihuela? Fundamentalmente por petición de los lectores y de la propia ciudadanía de Orihuela. Desde hace, me atrevería a decir, 10 años, la gente pasa por la librería buscando un libro de historia de Orihuela. Un libro que tenga recogida lo más importante de la historia de nuestra ciudad, de nuestra comarca, de nuestra Vega Baja. Porque hay que reconocer que Orihuela, como capital de la gobernación, es mucho más que la ciudad, ¿no? Entonces, es un proyecto que estaba ahí pendiente. Yo sabía que en algún momento tendría que ver la luz y bueno, pues ha llegado ese momento. Esta tarde tendremos la presentación, estamos en los nervios y en ese momento y sí, sobre todo es un libro que es una demanda del propio público, porque tenemos obras publicadas de historia de Orihuela muchísimas, pero por ejemplo un compendio de toda la historia de la ciudad en un solo volumen, en 500 páginas, la gente tiene que entender que lógicamente habrán datos que no aparecerán porque es una obra resumida. La historia de Orihuela es enorme. Pensar, por ejemplo, que Gisbert en 1901, en su Historia de Orihuela, que solo abarca aproximadamente hasta el siglo XVII, son 3 volúmenes. El trabajo de Vilar en el año 77, a partir del año 77, publicado por entonces la Caja de Monserrate, son 8 libros, 8 volúmenes. Entonces, todo eso y muchísimo más, meterlo todo en un solo volumen, en 500 páginas, el trabajo que ha hecho el profesor Francisco Cánovas es impresionante. Porque la primera pregunta ya está respondida. Era una petición popular de la necesidad de tener este libro, una historia completa sobre la ciudad. Ahora, el segundo escalón, ¿quién escribía este libro? ¿Y por qué elegiste a Francisco Cánovas? Porque las cosas tienen que salir en su momento y salen por sí solas, no hay que forzarlas. Es un libro que yo muchas veces, pues con comentarios, con clientes de la librería, con amigos que se dedican al mundo de la historia, que son historiadores, ahí no tenemos en Orihuela un libro, un solo volumen con la historia de Orihuela. Pues sería un proyecto interesante, pero se quedaba ahí. Hasta que curiosamente, pues hace año y medio aproximadamente, Francisco Cánovas, me llama por teléfono: oye Vicente, estoy buscando unos libros porque quiero hacer un trabajo sobre Ruiz Cantepón y tal y cual. Digo, Paco, no, déjate a Ruiz Cantepón, que le interesará a mucha gente, pero no a tantas. Necesitamos un libro de historia de Orihuela. No tenemos un libro, un volumen donde tengamos un repaso de toda nuestra historia. Le pareció el proyecto muy interesante, se puso a la labor. Más de un año trabajando en investigación, en lectura de libros, en buscar documentación para ser muy exhaustivo y concreto en todos los datos que aparecen. Y bueno, pues como te decía, ha llegado el momento que tenemos el libro acabado y que vamos a hacer la presentación esta tarde. Francisco Cánovas Sánchez es doctor en Historia, ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Miguel Hernández. Como historiador ha trabajado con José María Jover, maestro de historiografía contemporánea. También ha desarrollado la actividad profesional en la Administración General del Estado como subdirector general en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Asuntos Sociales. Es autor de numerosos estudios históricos, sociales y culturales. Entre sus publicaciones destacan los partidos políticos de la era isabelina, en 1981, el Partido Moderado, los decretos de nueva planta en los países de la Corona de Aragón, la Reina del Triste Destino. Y yo, Manuel Azaña, tomo la palabra, de 2007. También ha sido distinguido con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y el Premio Nacional de Historia, entre otros. Menudo currículum, impresionante, impresionante. Cuando se plantea escribir, Francisco, la historia de Orihuela, ¿por dónde empieza uno? Porque me imagino que el encargo es tan complicado
que habrá que empezar por algún sitio. Bueno, plantearse hacer una historia de Orihuela, un oriolano, historiador, no es cualquier cosa, no es un asunto baladí. Hay que pensárselo bien. Por así decirlo, yo tengo una trayectoria larga como historiador, mis principales inquietudes historiográficas están realizadas, y si a estas alturas me planteaba hacer una historia de Orihuela, tenía que ser evidentemente con un sentido de compromiso, de hacer una historia seria, rigurosa, ponderada, y que pudiese representar una aportación al conocimiento de la ciudad, entendiendo que el trabajo de los historiadores está basado en la mejora continua, que este libro es una aportación que ayudará, animará a otros a estudiar determinados aspectos, y ojalá surjan después muchas investigaciones que enriquezcan el conocimiento de la ciudad, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, cuando me planteé en conversaciones con Vicente, con otros amigos del Instituto Laboral de Orihuela, donde yo estudié en los años 60, esta idea, pues fue un gusanillo que empezó a apoderarse de mí, que empezó a tentarme, y dije, ¿por qué no? Hace falta, como me decían Vicente y un buen colega, un buen amigo del Instituto Laboral, hace falta un libro así, Paco, tienes que lanzarte, ¿no? Y nada, en conversación con el editor, pues un poco perfilamos qué libro queríamos. Un libro serio, riguroso, pero que pudiesen leer muchos oriolanos. Tiene que ser un libro riguroso porque falta ese libro. Es decir, al principio posiblemente yo tenía la idea de hacer un libro de más divulgación. Pero como falta un libro sólido, riguroso, científico sobre la historia de Orihuela, primero hay que hacer este. Ahora, eso sí he procurado que sea con un lenguaje asequible, pedagógico, para que lo lea mucha gente, que es lo que me gustaría. Y sobre todo los jóvenes. A ver si los jóvenes aprovechan las lecciones de la historia y leyendo este libro encuentran las claves para construir una ciudad que mira al futuro con más oportunidades, una ciudad mejor. Ojalá sea así. ¿3.500 años abarca este libro? Pues sí, esa es la historia de Orihuela. Es una ciudad muy antigua. Murcia es una ciudad modernísima comparada con Orihuela. Murcia aparece en el siglo IX. Orihuela fue más importante que Murcia, que Elche, que Alicante durante muchos siglos. Hasta el siglo XVIII era la segunda capital del Reino de Valencia. Si en las Cortes valencianas se miran los dibujos que existen, se verá allí que junto al de Valencia está el de la ciudad de Orihuela, que revela la importancia que tiene como capital de gobernación en aquella época, ¿no? Además de cabeza episcopal, universidad propia, etcétera, etcétera, ¿no? Orihuela fue una ciudad muy importante durante la época visigótica, en la época del conde Teodomiro, que era la capital de Tudmir, que Tudmir abarcaba entonces lo que ahora son las provincias de Murcia y de Alicante. Fue muy importante en la etapa final árabe. Orihuela constituyó una república independiente que era un paradigma de tolerancia cultural, donde los mejores intelectuales de Al-Ándalus se concentraron en Orihuela, y fue muy importante en la época imperial, entre los siglos XVI y XVIII, donde era la segunda capital del Río de Valencia, ¿no? Por eso el patrimonio histórico-artístico tan importante que tiene Orihuela, es un producto de esa etapa, ¿no? ¿Con qué momento se queda de la historia de la ciudad? Yo me quedo con toda la historia. Creo que es una ciudad de una gran historia, más de 3.000 años, con claroscuros, como todas las ciudades, con épocas brillantes, con épocas de declive. Bueno, leyendo el libro desde luego se encuentran esas claves, las claves del progreso y las claves del declive. Ciertamente, a partir del siglo XIX, como reflejó muy bien Gabriel Miró en sus novelas, Orihuela pierde el impulso. Quizás el rechazo a apostar por la industrialización fue un factor que impidió su progreso frente a Elche, Alcoy o Alicante, ¿no? Pero bueno, yo pienso que los lectores tienen criterio suficiente para valorar lo que ha sido la evolución demográfica, económica, política, cultural y sacar sus propias conclusiones. También en la obra se nombra a personas importantes, personajes históricos dentro de la ciudad. Por ejemplo, ¿qué nombres destaca de la historia de la ciudad? Una ciudad que cuando mira su historia diga, pues estas han sido las personas relevantes aquí en Orihuela. Bueno, a lo largo de todo el libro trazo perfiles biográficos de esas personalidades, que fueron importantes en Orihuela y algunas de ellas a nivel nacional.
Desde la época medieval para acá voy trazando perfiles, trazo los perfiles con rigor histórico, y cuando son leyenda lo digo, como es el caso de la Armengola, que no hay ningún dato histórico que avale esa leyenda, ¿no? Pero bueno, trazo perfiles biográficos, por citar los más importantes, del conde Teodomiro, de Muhammad Infatun al-Uriuli, oriolano árabe que fue uno de los grandes intelectuales de la época medieval andalusí, el arzobispo Loaces, evidentemente, el marqués de Molins y Ruiz Capdepón fueron los dos grandes políticos, uno conservador, otro progresista del siglo XIX. Destaco muy bien el papel del obispo Tormo, José Tormo, un obispo, 22 años estuvo al frente del obispado de Orihuela, un obispo ilustrado, reformista, que quiso modernizar la Iglesia. Además, como era un hombre, un ilustrado humanista, comprometido con el desarrollo de obras públicas. Él fue el que hizo el paredón de Benferri, que evitó muchas riadas, o llevó las aguas potables a Elche, ¿no? Un obispo muy interesante. Por supuesto, Gabriel Miró, Miguel Hernández, José Ángel Ezcurra, otro gran oriolano, Amado Granell, que no nació en Orihuela, pero se vino aquí de joven. Amado Granell, militar y político, se enroló después de emigrar en el Stambrook a Orán, en el 39, se incorporó al ejército de resistencia francesa de Gaulle. Y él entró encabezando la columna de tanques de la columna Leclerc que liberó París de los nazis, y entró enarbolando la bandera de la Segunda República. Pues un oriolano. Bueno, no es mi intención entrar en ninguna polémica, pero cuando un historiador que escribe libros sobre la historia de la ciudad, una ciudad pues de las más importantes de nuestro país a lo largo de la historia, y ahora ve el patrimonio que tenemos en estos momentos, como oriolano, ¿está satisfecho de cómo se gestiona el patrimonio histórico y cultural de la ciudad? Pues mire usted, yo profesionalmente, lo ha dicho antes, aparte de historiador, durante una etapa he sido responsable del Ministerio de Cultura y también del Ministerio de Asuntos Sociales. En la etapa del Ministerio de Cultura tuve relación con las autoridades oriolanas y ayudé cuanto pude, ¿no? Pero lógicamente, al ser un responsable del Ministerio de Cultura, tengo un nivel de exigencia en este tema alto. Yo creo que podría mejorar en lo que es no solamente la conservación, sino la dinamización de ese patrimonio con actividades culturales, ligar promoción cultural con desarrollo turístico. Orihuela tiene un patrimonio como por aquí pasaran necesariamente muchos miles de turistas de los que están asentados por toda la costa mediterránea, pero para eso hay que atraerlos, hay que hacer programas, paquetes. Es un tema que yo he comentado algunas veces con autoridades oriolanas. Me he ofrecido a desarrollar proyectos. Por ejemplo, me ofrecía al ayuntamiento para ayudar en el centenario de Miguel Hernández. Ofrecía a un responsable del ayuntamiento la creación de un festival internacional de música del Renacimiento en Orihuela, en espacios singulares. Yo creo que se podía hacer mucho más y ojalá las autoridades actuales impulsen, porque es muy bueno para la ciudad, sin duda, para el desarrollo económico y cultural de la ciudad. Y bueno, una pregunta que como periodista me interesa mucho: los medios de comunicación en la ciudad. Radio Orihuela, lo que fue la semilla de después Radio Orihuela, aportó mucho, es también parte de la historia de la ciudad. Los medios han tenido mucha importancia en Orihuela en los siglos XIX y XX. El número de periódicos y revistas que había en Orihuela en la segunda mitad del siglo XIX era altísimo, que sorprende actualmente. Había media docena de periódicos, revistas en activo. Y efectivamente, antes de que llegase la televisión, que yo la vi llegar siendo niño en Orihuela en los años 60, la radio era la reina de la comunicación. Y yo recuerdo, pues de pequeñito, mi madre cómo ponía la radio y estaba de fondo en casa ahí, con los seriales de la época de Guillermo Sautier Casaseca, con las canciones de Pepe Machín y con los informativos. Y Radio Orihuela era muy importante como rol de información. Y yo recuerdo, y lo hago constar en el libro, aparte de tratar a algún ilustre oriolano como José Ángel Ezcurra, que los Ezcurra jugaron un papel importante en Radio Orihuela, creo en los años 60, en el movimiento que hubo, como en toda España, de renovación educativa, social, cultural,
Radio Orihuela jugó un papel importante, renovó mucho sus contenidos informativos. Francisco Cánovas, autor del libro Historia de Orihuela, pues le seguiría escuchando durante una hora más, pero nos quedamos sin tiempo, llegamos a las noticias de la 1. Muchísima suerte para la presentación de esta tarde, aunque bueno, yo estoy seguro que va a ser un éxito. Vicente Pina, editor del libro, hoy a las 8 en La Lonja, en el Centro Cultural de La Lonja en Orihuela, se va a presentar este libro que yo creo que no puede faltar en ningún hogar oriolano. Luego, fuera de Orihuela también, por supuesto, pero sí, aquí en la ciudad los oriolanos tienen que tener un ejemplar, por lo menos, en sus casas, para que conozcan, como decía bien el profesor, que conozcan su pasado y de esa manera impulsar la ciudad hacia el futuro. Vicente Pina, editor del libro, enhorabuena, muchísimas gracias. Y el autor, Francisco Cánovas, enhorabuena por su trabajo. Gracias. Creo que es un trabajo que necesitábamos en la ciudad. Cerramos el espacio del portavoz. Ya hemos llegado. ¡Qué bien! ¡Nos están esperando! Porque te mereces más por tu pensión, en Caja Rural Central tienes un mundo de ventajas. Domicilia tu pensión. Nosotros nos encargamos de todo. Y consigue tu televisor LED Samsung. En Caja Rural Central te estamos esperando. Caja Rural Central. Siente tu tierra. El portavoz ha estado con ustedes por gentileza de Caja Rural Central. Caja Rural Central. La rural de nuestra tierra. Radio Taxi Orihuela. Llama al 96-674-0202. La mejor forma de moverte. Radio Taxi Orihuela. 96-674-0202. Siempre a tu lado. Cadena SER. Servicios informativos. Es la 1:00 en Canarias. Después de cerrar casi todos los pasos fronterizos con Serbia, el ministro croata del Interior vaticina que el cierre de todas las fronteras por la crisis de refugiados es solo cuestión de tiempo. Victoria García. Sigue la incertidumbre sobre el destino de los 14.000 refugiados que están varados en Croacia. El primer ministro Zoran Milanovic asegura que solo es cuestión de tiempo que los países blinden sus fronteras para evitar esta situación. Crisis humanitaria, desbordamiento de los recursos e imposibilidad logística de mantener estas cifras, sumado al problema de seguridad que plantea este flujo de personas, ha hecho que países como Alemania suspenda Schengen temporalmente para establecer un control fronterizo con Austria. Hungría ya ha sellado su frontera con Macedonia y ahora también lo está haciendo con Serbia y Croacia. Es el primer ministro Zoran Milanovic. Hay una crisis, 13.000 personas en 2 días han desbancado todo el sistema de acogida de nuestro gobierno, que no aceptará más refugiados, porque no tenemos ni medios para registrarlos ni acomodo para ellos.